Nos recibe hoy Pura Zambrano Sánchez, quien presentaba hace muy poquitos días este libro que tenemos en nuestras manos, Mujeres de otro planeta, editado por la Fundación Caja Badajoz. Se presentaba precisamente en la sede de Fundación Caja Badajoz la semana pasada y en presencia también de familiares, de amigos, de autoridades que quisieron arroparla en esta maravillosa aventura. Ante todo, Pura, muchísimas gracias por estar con nosotros, por permitirnos que de alguna manera presentemos hoy también aquí, sobre todo para todas las personas de Jerez, de Baluengo, Brovales, La Bazana y de toda la comarca, pues este libro. La primera pregunta es obligada, ¿no? ¿Cómo surge la idea de escribir esta obra por tu parte? Una persona que nos decía, pues no eres escritora, tu profesión ha sido otra, y bueno, ¿cómo llega esta aventura a este momento de tu vida? Fundamentalmente, bueno, yo siempre he escrito, lo que pasa que hacía escritos cortos, pero fundamentalmente llega en un periodo duro mío, un periodo donde no pierdo el trabajo, sino que paso por tribunal médico, entro en una jubilación, por así decirlo, y empiezo a escribir. Evidentemente que la psicóloga que me trató en principio me lo recomendó que escribiera, pero fundamentalmente nació dijéramos, de la depresión, de la desesperanza. De la necesidad también, quizás. Sí, y del ¿ahora qué?, ¿no? Ahora toda tu vida la confeccionas, incluso tus amistades, tus relaciones sociales están muy encauzadas en el mundo laboral. No somos conscientes de ello, simplemente se hace por tiempos. Tú pasas 8 horas trabajando, de las cuales luego no son 8, a lo mejor son 10, o tienes consultas con tus amistades, o quedas. Eso yo lo pierdo totalmente. Pierdes totalmente las relaciones sociales una vez que entras en casa, pero es que tú ya también a ti misma como que te prohíbes salir, como que te quedas atrás, ¿qué voy a hacer ahora? Entonces hay ese momento donde yo empiezo a crear este libro. Luego ya evidentemente tengo otras razones más divertidas, pero fundamentalmente los tiempos que da la soledad de venirte a casa sin nada, con una edad tan temprana y con las limitaciones de la ceguera, claro, evidentemente. Bueno, Pura, hay un aspecto muy importante que nos gustaría destacar en este libro y es, junto a la motivación y a ese punto de partida, la historia, ¿no? Sí. La historia que cuenta Mujeres de otro planeta. ¿Qué recoge este libro? Pues mira, recojo, hay ficción, mucha ficción evidentemente, y fabulación, pero recojo fundamentalmente cosas que me contó mi abuela, cosas que me contó y me cuenta, porque mi madre vive, mi madre, y en medio hay una persona que naufraga ahí entre esas dos personas tan importantes, que soy yo, y el mundo de la ceguera, el mundo de la retinosis. Entonces es una novela pequeñita que va y viene al pasado y al presente en Tierra de Nadie, que es donde yo me sitúo. Y luego, evidentemente, hay una trama que yo no puedo decir nada porque entonces desvelo, porque es muy cortita, no puedo decir nada, solamente puedo decir que la trama gorda me la dio mi hermana Angeline, porque mi hermana Angeline decía que ella no era hermana nuestra, que ella era gitana. Y que además ella lo tenía muy claro, que a mi madre se la cambiaron en el nido, que mi madre había tenido un lío con un gitano, decía ella. Y aquello se me quedó a mí y digo, ay, aquí hay una historia. Y ese pequeño, dijéramos, enlace, empecé a fabular con ese tema y nace la historia de este libro. Hay mucho de verdad, pero hay mucho también de ficción. Evidentemente mis sentimientos se ven, se palpan desde el principio. Además, como yo no soy escritora, tampoco sé valorar muy bien dónde está la verdad, de dónde está la ficción. No te creas que a mí me cuesta, a mí me cuesta entender por dónde quiero llevarlo. Pero supongo que al lector, yo realmente lo que quiero es que sea gratificante, que dentro del dolor que recogen esas páginas, la persona que esté leyendo empatice,
rápidamente empatice y quiera seguir leyéndolo. Además de los personajes puras de la ficción, también hay aquí, lo comentábamos antes de entrar en esta entrevista, muchas historias de vida, de la vida de antes y conectando también con la vida de hoy, ¿no? Sí, sí, evidentemente. Hay una parte de esa posguerra de hambre y de supongo que además del hambre, del miedo, ¿no? Porque mi abuela y mi madre me contaron que ellas no sentían de qué parte ponerse, que ellas no entendían porque se fusilaban a personas que anteriormente habían estado juntas o que vivían en el mismo pueblo y era gitano o mengano. Entonces, esa parte más dura la cuento con mucho cariño porque mi abuela siempre me habló de ese miedo. Ella siempre decía que pasó mucho miedo, pero más miedo le daba el hambre. Luego mi madre me contaba las historias, pues eso, de una mujer que ha parido 7 hijos, con muy pocos recursos. Mi padre era peón de albañil y evidentemente hacían títeres para sacar a tantos hijos para adelante. Mi madre también trabajaba en casas y servía de una a otra. Así que yo me hice un poquito la dueña y señora del resto de los zagales, ¿sabes? Y también, de alguna manera, explico que fueron momentos felices, donde había también mucha risa, mucha capacidad de sorpresa que hoy en día se ha perdido. Hoy en día los críos, empezando por el mío, que también hablo de ello, se pierde la capacidad de sorpresa porque nos adelantamos. Y yo me he dado cuenta que la gran mayoría de personas que hoy tienen hijos con 7, 8, 9 añitos están metidos como en una jaulita de cristal. Nos adelantamos siempre, como que les tenemos prohibido el fracaso, ¿no? O la decepción. Y en aquellos momentos, a mí, mis recuerdos de aquellos momentos es que no había momentos, ni mi madre no tenía momentos para pensar qué podía estar pasando por nuestras cabezas, nada. Tú pon la leche a calentar que yo vendré por la tarde. Y como esas cosas, 7.000, o cambia a tu hermano gasas, que no había pañales, cambia a tu hermano las gasas porque no puede estar tanto tiempo meado o cagado. Entonces, fundamentalmente quiero que las personas que me lean se identifiquen con esos años. Yo creo que como yo no soy escritora, pero sí tengo la capacidad de hacerme entender y yo creo que esas vivencias, gente con 50, 60, 70 años, se va a ver súper claro en esos espacios en los que marco determinadas cosas, ¿no? Determinados momentos. Me decías también, Pura, que no hay pretensiones en este libro, no, en esta obra, pero sí que hay algo que queda, porque lógicamente quien escribe también se vacía y en este caso, pues a nivel personal, a nivel incluso, ¿no?, emocional, se vacía en todo ello. Así que, por último, quisiera preguntarte también ¿con qué te quedas de esta experiencia que me has confesado además en alguna ocasión que te ha sobrepasado incluso, ¿no?, que te ha abrumado en algún momento? Sí, sí. Mira, esto, nunca mejor dicho, es algo que yo no pretendía, pero que a la vez yo me tiré al charco, entonces sí que lo pretendía, porque si tú escribes algo, te lo publican, estás contenta, evidentemente todo lo que viene después, pues te lo tienes que comer y ya está. Sí es verdad que me he sentido abrumada, me he sentido súper querida, porque la gente de Jerez, donde me ve, me da la enhorabuena, me pide el libro, quieren leerme. Entonces, esa sensación es súper grata. También, evidentemente, tengo ese pellizco de vergüenza, ese pellizco de sentirme muy desnuda en algunos momentos. Y entiendo que si escribes y no te desnudas, no sirve de nada. Es como la que lee un periódico de Nueva York. Intentas traducirlo, pero no te estás enterando de nada. Y para escribir y hacerme entender he tenido que hacerme mucha pupa, he tenido que quitarme muchas pieles. Pero no me importa, mira, yo estoy relajada, no estoy para nada preocupada por eso. Sí que me preocupa
Pues porque al ser nueva en todos estos temas, pues me preocupa mucho no haberlo hecho bien. Entonces soy como muy crítica conmigo misma y entonces espero las críticas de las personas más cercanas, que la tuya estoy loquita por tenerla. Porque para mí, vamos, estoy convencida que tú eres una gran escritora. No tienes tiempo, tienes mucho trabajo y todo lo que quieras, pero estoy convencida que tú tienes que escribir. De eso estoy convencida. Por eso quiero tu crítica de las primeras. Bueno, muchísimas gracias, Pura, por recibirnos. Y yo decía que lo más importante es que esta experiencia vital, que también es algo que sin quererlo, queriéndolo, tú también vas a hacer posible, pues cale en otras muchas personas que también andan o transitan por ese mundo de la superación, ¿no? De la superación de muchas cosas, porque la vida da para todo y para todos, ¿no? A veces pensamos, sobre todo la gente, perdón, no quiero decir la gente, hay personas que pueden pensar que la integración en el mundo de las capacidades diferentes como que se tiene todo hecho, ¿sabes? Y a mí me duele mucho porque no es verdad. No es verdad porque desde el punto de vista mío, que es poco, yo por ejemplo en Jerez no puedo usar bastón, porque Jerez está adoquinada, no puedo. Incluso a veces me caigo precisamente por no llevarlo, el bastón. Jerez es un pueblo para perro guía, pero aún así hay zonas que yo no puedo transitar en un momento dado. Por eso yo quiero de alguna manera también reivindicar eso. El mundo de la discapacidad o de las capacidades diferentes hay que tener no algo especial o una parte especial que el ayuntamiento o que 11 o que cualquier otra manera o institución o fundaciones ayuden. Yo creo que no. Yo creo que la integración se tiene que dar desde el momento que yo no pido o desde el momento que yo no necesito. Integrar a una persona con discapacidad o con capacidades diferentes no es sacarle un huequito y decir, bueno, pues a estas personas se les va a dedicar este día o este momento. Eso no es verdad, no se ha hecho apenas nada. Es difícil que una persona ciega se pueda mover en Jerez. Y me duele decirlo, pero es verdad. No se distinguen los escalones en Jerez. Cuando tú vienes desde arriba, desde San Bartolomé, todas esas bajadas, cuando eres ciega no puedes hacerlo. Tienes que ir pegada a la pared y los escalones son largos y no se distinguen unos de otros. Yo ahí me he caído varias veces y tengo resto de visión. Es verdad, solo tengo central, la visión central, y además la tengo como si fuera nube, ¿no? Porque tengo muchas cataratas. Pero no puedes andar por distintos sitios, no es posible. Los temas de las aceras en Jerez, siento mucho alargarme en esto, pero es que quiero que se entienda. Si no es una bici, es una moto, y si no es la rueda de un coche, no se puede, porque la acera en Jerez es muy pequeñita. Es verdad que no hay mucha necesidad de replanteárselo, porque creo que ciegos somos dos en Jerez, pero también es verdad que nosotros somos un pueblo turístico. Yo cada 2 por 3, aquí abajo en el Pomar, veo autobuses que vienen. Todos no tienen por qué ser normales. Entre comillas. Entre comillas. Habrá gente que tenga su discapacidad, que utilice silla de ruedas o que vengan con sus bastones de ciego, etcétera, etcétera. La integración pasa porque no sea un puntito a tratar, sino algo con lo que tratar desde el principio, en pleno, en los distintos ámbitos políticos de aquí de Jerez, que es donde yo vivo, claro. Para mí es muy gratificante irme a Badajoz porque, claro, son avenidas anchas y está más preparado, es una ciudad. Pero yo no vivo allí, yo vivo en Jerez. Y yo quiero que mi Jerez, porque así me siento ya jerezana, mi Jerez también tenga facilidades para mí, sobre todo con el tema de las barreras arquitectónicas. En el mundo de la ceguera es fundamental.
Bueno, pues esperemos que también, ¿no?, sirva para seguir creando conciencia en un ámbito, como tú decías, en el que queda mucho por hacer, sin duda. Muchísimas gracias por compartir esta maravillosa hora con nosotros, Pura, sobre todo por el empeño que le has puesto, por todo el cariño también, por desnudarte, como decía, y por un gesto valiente, que al final es un gesto muy valiente el de escribir y contar. Gracias por estar con nosotros. De nada, aquí me tienes siempre, ya lo sabes.